Buenos días. Primero agradeceros vuestra presencia aquí en esta presentación del último informe que ha elaborado la Fundación Renovables. Sí me gustaría, pues, antes de empezar, agradecer al Ayuntamiento de Madrid la cesión de este espacio, que bueno, que nos va a permitir contaros los contenidos del documento. Y también quiero aprovechar, pues, agradecer a todas las personas que trabajan en la Fundación la labor no solo de redacción, sino algo todavía más difícil, que es poner de acuerdo y mantener un diálogo abierto entre las distintas personas que conformamos el patronato para que el documento sea lo más diverso, lo más plural y de contenidos más aceptados. Dicho esto, bueno, os voy a presentar Llanos Mora, patrona de la Fundación, va a hacer las labores de moderadora de este acto y, dicho esto, le dejo la palabra a Llanos para que nos vaya introduciendo a las distintas personas que van a participar. Gracias de nuevo por vuestra asistencia. Sabéis que la Fundación es una organización abierta y que estamos encantados de poderos ver en cada uno de nuestros actos. Gracias. Llanos. Bueno, primero agradecer la oportunidad de poder encontrarnos de nuevo tantas personas y entidades que están comprometidos con el cambio de modelo energético. Y bueno, como ha dicho Fernando, pues esta es una oportunidad y nos reunimos para presentar el último informe que ha elaborado la Fundación Renovables y que se titula no quiero equivocarme en el título. Sí, escenarios, políticas y directrices para la transición energética. Este informe, pues, refuerza la misión que tiene la Fundación Renovables de su compromiso en participar en el debate energético y, fundamentalmente, pues presenta una serie en este documento se presentan una serie de compromisos que son necesarios para alcanzar esa necesaria transición energética y conseguir salir de esta situación energética que tenemos en la que se manifiesta en esa fuerte dependencia energética, esa ineficiencia y también insostenibilidad del modelo energético que tenemos. El documento se ha elaborado por la Fundación Renovables y consta de tres partes bien diferenciadas. Y tenemos aquí a tres personas que han participado en la redacción del mismo, entre otras, pero bueno, tres de las que han participado en el grupo que ha redactado el informe, y que cada una de ellas va a presentar una de esas tres partes. En primer lugar, va a tomar la palabra Luis Morales, que es técnico de la Fundación Renovables, y va a presentar el escenario socioecológico en el que se enmarca este documento. Después hablará Raquel Paule, que es la directora de la área técnica de la Fundación Renovables, que va a presentar un análisis de las distintas políticas que se abordan, que se analizan en este documento respecto a situación climática, políticas en el ámbito climático y en el ámbito energético, de transición energética. Y por último hablará Fernando Ferrando, que va a presentar las directrices que se han elaborado y que son las que propone la Fundación Renovables, porque es las que pensamos que son necesarias abordar para conseguir a tiempo y con éxito esa necesaria transición energética. Bueno, antes de la presentación del informe va a hablar Sergio Abioto, patrono, vicepresidente de la Fundación Renovables, y es al que primero doy la palabra. Buenos días a todos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Aunque veo bastantes caras conocidas de algunos miembros de la Fundación, siempre nos gusta empezar nuestros actos con una breve presentación de lo que es la Fundación Renovables. Como sabéis todos, la Fundación surge de la puesta en común de una preocupación de un grupo de profesionales de muy distinta procedencia profesional e ideológica, pero con un denominador común. Queríamos acelerar el cambio del modelo energético, ir a una nueva cultura de la energía basados en el ahorro, en la eficiencia, en el ahorro, la eficiencia, el ahorro, la eficiencia y, por supuesto, las renovables. Partimos de una premisa, es que la energía es un bien escaso, un bien básico para todos, un derecho y es un bien de utilidad pública que está por encima de los intereses económicos. Y eso nos gusta mucho resaltarlo porque creemos que uno de los ejes de la transición energética debe ser dejar de ser considerado el negocio de unos pocos y ser considerado como un derecho de todos los ciudadanos.
Una de las primeras tareas, pensaba ver si me escuchaba bien, lo acerco más. Un momento. Sin gafas no veo nada. Una de las primeras tareas que empezamos a hacer, bueno, fue participar en el debate energético y pensamos que la mejor manera de hacerlo era aportando documentos, aportando ideas, que es lo que estamos haciendo hoy una vez más. Hemos publicado ya una docena de estudios profundos, hemos hecho una serie de estudios técnicos también y lo que queremos es simplemente participar en ese debate energético aportando una visión que no representa a nadie. Nosotros, como personas físicas que somos, detrás de nosotros no hay ningún interés económico, intentamos interpretar el interés general de la sociedad y, por tanto, eso nos da una libertad total para hablar, para elaborar nuestros documentos y nuestros argumentos. En los últimos tiempos hemos tomado una serie de iniciativas, como ha sido la creación del Observatorio de las Energías Renovables, que tiene una web propia, ligada a la nuestra, pero tiene web propia, en el que estamos constantemente aportando los informes, los análisis, los documentos que se van publicando sobre las renovables, no solo en España, sino también en todo el mundo. Y luego otra tarea muy importante que llevamos haciendo los últimos 2 o 3 años es la asesoría y consultoría a instituciones, entidades públicas, entre las que cabe destacar la hoja de ruta para la autosuficiencia energética del Ayuntamiento de Madrid, que entregamos el pasado año, y el diagnóstico y propuesta de hoja de ruta para 2020-2030 al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Actualmente estamos trabajando con el Ayuntamiento de Valencia en la misma línea. También hemos hecho una serie de proyectos de investigación, como el análisis y estudio de las subastas para adquisición de energía eléctrica producida con fuentes de energías renovables, que lamentablemente al final lo que se hizo fue todo lo contrario de lo que decíamos en este estudio. Hemos hecho un estudio sobre barrios cero de emisiones, como germen de ciudades sin emisiones, y lo que nos gusta es hacer lo que estamos haciendo hoy, hablar con la gente, participar en eventos, en todos los que nos invitan estamos encantados de acudir y de vez en cuando pues organizamos nosotros los propios. Y también nos gusta trabajar con los demás, nos gusta trabajar con otras asociaciones, con otras entidades. En grupo formamos parte de la Alianza por el Autoconsumo, de la que también llevamos la Secretaría de Coordinación, una alianza por el autoconsumo en que creo que ya estamos por 70 entidades y asociaciones trabajando conjuntamente, afortunadamente ya con unas perspectivas mucho más positivas que cuando la pusimos en marcha. También formamos parte de la Alianza por el Clima y luego la Fundación tiene una proyección internacional importante. Colaboramos con la European Climate Foundation, con Energy Cities, con Climate Action Network Europe y con REN 21. Una serie de redes en las que en algunos casos nos toca participar en la elaboración de los documentos, en otros difundir en España el contenido de los mismos, y esta es la línea de lo que queríamos presentaros para que sepáis quién está presentando hoy este documento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Suben ahora aquí Luis y Raquel, que van a hacer la presentación del informe. Luis la primera parte, Raquel la segunda y Fernando la tercera. Después de la presentación habrá un turno de debate con el grupo de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Llanos. Bien, entrando ya en harina, vamos a poco desgranar los contenidos del informe. Como comentó antes, Llanos tiene 3 partes. Yo voy a exponer brevemente el escenario, el contexto sociológico en el que nos desenvolvemos. Como sabéis, hemos desbordado todos los límites planetarios e indicadores integrales de sostenibilidad como la huella ecológica así lo confirman. Por ejemplo, en España la huella ecológica de un español medio es 3,7 hectáreas. Esto significa que estamos 3 veces por encima de la biocapacidad de nuestro territorio. Estamos en una situación de déficit ecológico y harían falta 3 Españas, 2 de ellas vacías, para garantizar en condiciones de sostenibilidad nuestro nivel de consumo. En escala planetaria, si trasladamos estos datos a nivel global, distintos países, unos son más desarrollados, más ricos, tienen una huella ecológica muy superior, otros menos. Incluso hay países que tienen huella ecológica por debajo de la que le corresponde, como ciudadanos de la Tierra, podríamos decir. El territorio que consumen es menos del que les correspondería si dividiéramos todo el territorio productivo entre todos los que somos. Pero, en fin, a nivel global, de forma agregada,
estamos igualmente muy por encima de los límites planetarios. Esto nos lo vienen advirtiendo los científicos desde mediados de los años 70. Pero bueno, yo creo que ya la sociedad, esto ya ha calado, gran parte de la sociedad ya es consciente, está viendo que estamos en una situación de crisis climática, y ni siquiera cambio climático, sino crisis climática, como ya está diciendo los medios de comunicación el último año. Estamos en una situación de emergencia planetaria. Vivimos realmente tiempos de emergencia y, como dicen profesores de la universidad, ya no es que vivamos en una época de cambios, sino que asistimos ante un cambio de época. Por lo tanto, tenemos que reducir drásticamente, aunque de manera ordenada, nuestro consumo de energía. Fijaos, por ejemplo, en estas gráficas, hemos hecho un índice 100 para situar el año 1990 en el punto en el que se cruza el eje de abscisas con el eje de ordenada. De esta manera, pues es mucho más fácil ver con un golpe de vista, en términos porcentuales, cómo han subido o han descendido tanto las emisiones como el consumo de energía desde entonces, ¿no? Por ejemplo, en 1990 el consumo de energía en España era de 90 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Esto lo ponemos en ese punto en el que se encuentran los dos ejes, ¿vale? El punto cero. De tal manera que en 2017, que nos hemos ido a 139 millones de toneladas equivalentes de petróleo, esto supone un incremento, como veis, del 55%. Hemos incrementado el 55% del consumo de energía. Y en cuanto a las emisiones, pues en España estamos en el 2017, un 18%, tenéis aquí, emisión, ahí. Casi un 20, ¿veis? Un 18% por encima de las emisiones de 1990, cuando los compromisos son reducirlas drásticamente. Por lo tanto, la próxima década es crucial. Tenemos cada vez menos tiempo, la ventana de oportunidad se cierra, se estrecha cada día que pasa. Tenemos que cambiar radicalmente nuestro sistema socioproductivo. La ventaja es que estamos aún a tiempo de hacerlo y es una oportunidad para reinventar nuestra economía, el empleo, multitud de sectores productivos y salir fortalecidos como país, como luego explicará Fernando en la tercera parte de nuestras directrices. Y termino ya. Hay un informe que causó conmoción. El año pasado, en octubre, el informe del 1,5 grados del IPCC vino a decir que ni siquiera con cumplir París, el acuerdo de 2 grados, es suficiente. Limitar el calentamiento a 2 grados sigue implicando cambios profundos e impactos muy graves en multitud de comunidades vulnerables en todo el planeta, muchos sectores económicos, etc. Hay que ir más allá de París, de los 2 grados, y tratar de contener el calentamiento a 1,5 grados. Esto, como decían los expertos del IPCC, requiere cambios sin precedentes en multitud de sectores, sistemas productivos y la forma de organización de la economía y la forma en la que vivimos, ¿no? Entonces, como digo, el tiempo que está pasando en nuestra contra, tenemos que la ventana de oportunidad se cierra y los próximos 10 años son cruciales, como digo. Los jóvenes ya lo estáis viendo, ¿no? En las calles nos están pidiendo cambios drásticos. Cada viernes, ¿no? De muchos países, los movimientos Fridays for Future, etc. Ellos sí están viendo, digamos, es las orejas al lobo y están viendo que vivimos tiempos de emergencia y que los próximos 10 años serán fundamentales. Termino ya, le paso la palabra a Raquel, que va a hacer un somero análisis de las políticas de cambio climático y transición energética que hemos analizado y que tienen su desarrollo en el documento. Y le paso la palabra para que os comente un poco las políticas que hemos analizado. Gracias, Raquel. Gracias, Luis. Bueno, en la segunda parte de nuestro documento, Políticas para la Transición Energética, hemos analizado las diferentes propuestas que los gobiernos y partidos políticos han lanzado en los últimos meses. Las hemos clasificado por las diferentes líneas de actuación para la transición energética que hay más importantes y contrastado con las propuestas que nosotros propusimos el año pasado en nuestro documento hacia una transición energética sostenible. Empezaremos a explicar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Como veis, en Fundación Renovables proponemos una reducción de emisiones del 51% en 2030. Unidas Podemos se aproxima bastante a nuestro valor con un 50%. Si nos vamos a lo que ha propuesto el PSOE, su reducción es de un 20%. Esto es un dato muy característico, ya que el 20% es lo que la Unión Europea propone para 2020. En este caso, el PSOE, con este 20% en 2030, afirma que se han perdido 10 años en la reducción de la lucha contra las emisiones. El caso del PP es aún más, original. El 26% proponen un 26% de reducción de emisiones, pero sobre 2005, año en el que hubo un pico de emisiones
en España. Entonces, si lo traducimos a 1990, que es con el que todos los partidos políticos y Fundación Renovables estamos proponiendo la reducción, vemos que lo que proponen en realidad es un aumento de un 9% de emisiones. En cuanto a la penetración con fuentes de energía renovables, en Fundación Renovables proponemos un 80% de generación de electricidad con un 50% de cobertura en 2030, para ir poco a poco subiendo hasta un 100% de cobertura en 2050. El único partido que digamos que puede asemejarse un poco más a lo que nosotros proponemos es el PSOE, con un 74% de generación de electricidad eléctrica y con un 35% de penetración o un 42% en el caso del PNIEC. Este dato, si nos ponemos a analizarlo un poco más profundamente, con este porcentaje de generación y este porcentaje de penetración, vemos que le faltan 22 puntos para conseguir las renovables. Entonces, quiere decir que esos 22 puntos lo van a hacer con biomasa y biocarburantes. Aquí voy a hacer un breve indicio. Vox esta es la única línea que tiene para la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Lo único que proponen es la inversión de renovables entre 3.000 y 5.000 megavatios al año. En cuanto a la eficiencia energética, tanto Unidas Podemos como Ciudadanos proponen la rehabilitación de entre 500.000 y 300.000 viviendas al año. Y Unidas Podemos propone un 50% de la disminución del consumo de familias, sin decir exactamente muy bien cómo lo van a hacer, y Ciudadanos que los edificios de energía de consumo casi nulo, aunque sí también sin exponer cuáles son las características de estos. El PSOE propone una mejora del 32,5% o del casi el 40% en el caso del PNIEC. El fomento del autoconsumo. Bueno, el autoconsumo es el gran olvidado en todos y cada uno de los programas de los partidos políticos. No hay ningún partido político, nadie ha puesto un objetivo de instalación de megavatios ni de cobertura de demanda. Como vosotros sabéis, en Fundación Renovables proponemos en 2030 un 10% de la cobertura de demanda para subir a un 20% en 2040 y a un 30% en 2050. Para la reducción de pobreza energética, nosotros creemos que el bono social no funciona y que lo que debería instaurarse son tarifas sociales en función de la renta y las características familiares, eliminando el tramo fijo con un consumo mínimo a un precio reducido y con un bajo o nulo IVA. Además, proponemos la rehabilitación de 250.000 de viviendas al año de características vulnerables. El PSOE y el PPE apuestan por seguir con el bono social, reforzándolo o aumentándolo, como en el caso del PSOE proponiendo un bono social térmico también. Unidas Podemos se sale un poco más de la línea de estos dos últimos, proponiendo un término fijo, que el término fijo de la factura sea un máximo del 25% de la cantidad y que los primeros kilovatios hora estén a un precio muy bajo. En cuanto a la reforma eléctrica, nosotros proponemos que la tarifa sea transparente, eficiencia económica y progresiva y que todo esté en función de los consumos, es decir, eliminar los costes fijos y que todo vaya a costes variables. El PSOE se conforma con proponer la traslación del coste de las renovables al precio de la electricidad, lo que implicaría un abaratamiento del kilovatio hora. Unidas Podemos propone un cambio en las subastas y un cargo para compensar sobre la retribución de las centrales, además de una auditoría del sector. En el caso de Ciudadanos, propone también una tarifa eléctrica transparente y estable, la eliminación de los costes heredados y la promoción de la deuda tarifaria. En cuanto a movilidad y transporte, en Fundación Renovables creemos que en el escenario de 2030 habrá 5 millones de vehículos eléctricos. El 80% de los vehículos eléctricos serán públicos, el 26% de los vehículos eléctricos privados. Creemos también una reducción del 15% de los vehículos matriculados y un 20% del incremento del transporte de mercancías por ferrocarril. El PSOE plantea el escenario de 5 millones, pero de vehículos eléctricos y con biocarburantes avanzados. Sí apuesta, es verdad, por una creciente electrificación de transporte, poniendo recarga eléctrica en servicios y en estaciones de servicios. Además, propone una estrategia y una ley de movilidad sostenible. El PP no quiere prohibir los vehículos de combustible fósil y propone incentivar los puntos de recarga de electricidad, pero también del gas. Unidas Podemos propone un aumento del escenario en 2025 del 25% de vehículos eléctricos para irse al 70% en 2030 y unos planes plurianuales para cubrir del 15 al 20% del precio de la adquisición. Ciudadanos propone renovar el parque móvil 100% sostenible y dar más dinero a investigación, desarrollo e innovación para que España se convierta en líder en baterías de vehículos eléctricos. Por último, vamos a ver las actuaciones urbanas. Nosotros proponemos la prohibición de las calderas de combustibles fósiles, así en las de carbón en 2021 y las de gasóleo en 2025, progresivamente. También proponemos actuaciones en barrios y actuaciones en movilidad, es decir, una regeneración urbana de la ciudad pensadas para las personas.
PSOE propone una limitación de la almendra de central en ciudades de más de 50.000 habitantes en el PNIE y un transporte metropolitano menos contaminante. Unidas Podemos propone extender el modelo de Madrid Central a otras ciudades, incentivar el transporte público, la bicicleta y nuevas formas de movilidad, además de incentivar instalaciones renovables ciudadanas. Y Ciudadanos, por último, propone una ley de financiación de transporte público urbano colectivo. Y ahora mismo, pues, paso la palabra a Fernando Ferrando, que os contará la tercera parte de nuestro informe. Gracias, Raquel. Bueno, la tercera parte es fruto del análisis y la discusión de las dos primeras partes y está dividida fundamentalmente en 4 grandes apartados. El primero es energía y sociedad, porque entendemos que la componente energética es algo que nos caracteriza y que debemos estar todos centrados y todos dentro de la propia discusión. Energía y territorio, la energía como generador de valor y algunas medidas de transversalidad. Cuando hicimos el documento, yo creo que lo primero que nos preguntamos es, primero, ¿qué estamos haciendo? Porque en marzo de 2018 elaboramos un documento para la transición energética con más de 200 propuestas y con una serie de desarrollos sector a sector. Y este documento, al fin y al cabo, lo que pretende, y si me apuráis en algún momento, pues a lo mejor recoge todos los frutos y todas las discusiones que tuvimos para elaborar el anterior. Es un documento más centrado en ideología energética que en volver a hacer otra multitud de propuestas que por otro lado ya las habíamos hecho. Fundamentalmente, el objetivo y la justificación es implantar una nueva cultura de la energía en base a una serie de criterios. Lo primero, algo que hemos defendido desde todo punto de vista, que es la electrificación. Electrificación entendiendo que la electricidad es el único vector de emisiones cero en uso, eficiente, en cierta manera, como dice la Directiva de Renovables, a disposición tanto en la compra, en la generación, en el almacenamiento, como en la venta por parte de los usuarios. Y obviamente nosotros dentro de esa transición y dentro de esos criterios de justicia entendemos que hay que electrificar, pero que esa electricidad, como antes ha dicho Raquel, tiene que estar generada por energías renovables, porque si no lo que estamos haciendo es, aunque en las ciudades que tenemos graves problemas de calidad del aire, consumamos electricidad y reduzcamos el nivel de emisiones, estamos llevando las emisiones al exterior. El siguiente punto, como ha dicho Sergio, está claro, es eficiencia y renovables, pero eficiencia y renovables no solo desde el punto de vista de la oferta. Creo que tenemos un gran problema cuando hablamos de energía en este país y en la mayoría de los países. Siempre hablamos de la energía como oferta. Cambiamos centrales, cambiamos vectores, cómo lo cubrimos, cuál es el coste de generación, pero hablamos muy poco de la energía como demanda. Y en este punto, para nosotros, el eje que debe nuclear el modelo energético del futuro no es la oferta, que también, que es renovable, sino sobre todo la demanda. Una componente de transición justa. Quizás la venimos entendiendo siempre como transición justa territorial. No, la transición justa tiene que tener un sentido muy amplio dentro de lo que sería la concepción de esa transición y, por supuesto, gobernanza y transparencia dentro de todas las actividades. Algunos ejemplos tenemos recientemente en que los pactos que se han alcanzado entre el sector energético y el gobierno actual en funciones, en esos momentos no en funciones, han tenido de todo menos transparencia y menos gobernanza, como ha sido la extensión de la vida de las centrales nucleares, en la cual han ido en contra incluso de los propios componentes o de los propios pactos de los partidos políticos en origen. ¿Cuál es nuestro propósito con este documento? Pues primero, manifestar nuestra necesidad de actuar, generar diálogo y, por supuesto, modificar algunas de las normas que en estos momentos están en vigor y que nosotros, al margen de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, establecemos en 3 puntos fundamentales. Fiscalidad, que luego se desarrolla de forma profunda en el propio documento. Para nosotros, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, si algo adolece, es que en ningún momento se habla de fiscalidad, en ningún momento la señal precio de la energía al usuario y a los distintos contendientes en el propio sector se les dice cuál va a ser esa señal precio, cuáles van a ser los elementos que la mueven.
Y también la reforma del sistema eléctrico, si apostamos por la electrificación de la demanda y por cambiar el origen de la energía primaria hacia energías renovables, está claro que la reforma que se hizo en el 2013 no vale absolutamente para nada, bueno, ya le he ido demostrando poco a poco que no valía para nada. Y también algo importante que luego iremos viendo, que es la modificación de la ley reguladora de bases de régimen local, porque en estos momentos más del 80% de la población vivimos en ciudades, y si no damos capacidades y potestades a los distintos ayuntamientos, difícilmente podremos avanzar en lo que vamos a buscar. Recordaros, lo ha dicho Raquel, cuáles son nuestros objetivos. Nosotros no tenemos un objetivo del 51% de reducción de emisiones. 51% es lo que sale del resto de objetivos. Y muchas veces cuando veo el objetivo del país es el 20%, es el 26%, el 36%, será el que salga. Porque no podemos ir de arriba para abajo, lo lógico es que vayamos de abajo para arriba. Este es el problema que muchas de las propuestas y de los modelos tienen, que hemos fijado los objetivos antes de marcar las propuestas que se tienen que hacer para conseguirlos. Mantenemos, como muy bien ha dicho Raquel, el 50% de aportación de energías renovables, el 50% de electrificación de la demanda. Luego veremos, este es para nosotros uno de los grandes hándicaps del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, a pesar de que la Unión Europea lo considere como un elemento fundamental y primordial, que nosotros estamos de acuerdo con los objetivos y con muchas de esas medidas, pero no es viable alcanzar un 42% de energías renovables con un 27% de electrificación de la demanda y con que tengamos un 74% de generación de energía eléctrica con renovables. Como decía Raquel, 74 por 0,27 sale 0,2, hasta 0,42 faltan, si las matemáticas no fallan, 0,22 puntos, 22% no eléctrico. Cada cual que componga el no eléctrico como quiera. De hecho, ese es el problema, porque solo alcancemos un 20% de reducción de emisiones, porque volvemos a reconstruir el modelo de demanda y de oferta en cuanto a lo que sería combustibles de uso y, por tanto, emisiones en el futuro. El primer capítulo, gran capítulo de los 4 que tenemos, es energía y sociedad. Como os decía y os he adelantado, es abrir ese debate político, actuar sobre la demanda, la electrificación de consumos, una sociedad libre de combustibles fósiles, el acceso universal de la energía, un capítulo muy especial de rehabilitación de edificios y el tema del autoconsumo como elemento fundamental. Principalmente por varias razones. Esto muchas veces lo hemos discutido. Yo en mis épocas anteriores discutíamos siempre por qué vamos a hacer autoconsumo si generar energía eléctrica en grandes centrales es más barato. Es que no es lo que se trata. Lo que se trata es que, en cierta manera, el que tiene una demanda de electricidad sea consecuente y pueda gestionar perfectamente cuáles son sus demandas y cómo la quiere cubrir. Si añadimos todo este tipo de conceptos, nos daremos cuenta que el autoconsumo es mucho más eficiente, es mucho más barato, porque no solamente actúa sobre el precio de la oferta, sino también actúa sobre la demanda que estamos hablando. Un capítulo muy especial, el que nosotros hemos querido reincidir, es energía y territorio, en una doble faceta. La primera, lo que sería el desarrollo urbano y atacando el acceso a la energía y la calidad del aire. Tenemos un verdadero problema. Problemas que no se resuelven, como estamos viendo en Madrid, si tenemos que eliminar Madrid Central o no Madrid Central. Para nosotros lo hemos dicho desde el primer momento, Madrid Central estará muy bien, pero es insignificante y artificial. Son 4 kilómetros frente a una superficie en Madrid de 600 kilómetros cuadrados. Hacer números. Nosotros siempre hemos propuesto que Madrid Central debería ser la M30, el que lo marcara, como hizo Londres, como hizo Berlín, como hizo la mayoría de los 280 ciudades que han adoptado este tipo de criterios. Nos habríamos ahorrado una pasta en cámaras, porque un centro con tanta permeabilidad de calles, poner cámaras en cada una de las calles, la M30 es una frontera que los que vivimos en Madrid la tenemos asimilado. La permeabilidad de la M30 sería mucho más, no tan rígida como aquí, pero claro, en 4 kilómetros cuadrados, como seamos permeables, llenamos de coches. Entonces, en estos puntos, nosotros creemos que toda actuación es importante, pero entendemos que no estamos en una posición de fomentar la autocomplacencia. Y desgraciadamente, políticamente, estamos generando más autocomplacencia de lo hecho y de lo planificado
que un compromiso y una apuesta clara de qué es lo que tenemos que pelear cara al futuro. Y este es un punto que puede ser Madrid Central o puede ser la ciudad de ella en Valencia, o puede ser porque no aprendemos y alguien dirá, de Copenhague, no, de Vitoria, que lo tenemos mucho más cercano y con los que hemos trabajado de forma muy cercana y hemos aprendido muchísimo, y que las 2/3 partes de los desplazamientos son a pie. Y alguien puede decir que es una ciudad pequeña, bueno, son casi 300.000 habitantes. ¿Y por qué son a pie? Porque los productos y servicios los tienen para poderlos disfrutar a pie, porque en menos de 500 metros tienen la cobertura de todos los servicios. Lo que a nadie se le puede pedir que vaya a pie, si para comprar el pan se tiene que poner zapatos deportivos, chándal, y hacer precalentamiento y estiramientos después de haber ido a buscar el pan. Que en cierta manera ir a buscar el pan es una actividad normal, e ir a hacer deporte algunos no lo consideramos como una actividad tan normal y ¿no? En ese punto de lo que sería el desarrollo urbano, apostamos por una ciudad compacta, y dentro de esa ciudad compacta por la recuperación de la escala de barrio, del espacio público y de la dimensión humana. Es algo que algunas ciudades ya lo están haciendo, bueno, con dificultades, algunos desde el año 2000-2002, como puede ser Barcelona, con las supermanzanas. Creo que tenemos ejemplos más que suficientes para recuperar lo que es el entorno de barrio y lo que es el entorno de vida, sin olvidar que las ciudades son para vivir, no para generar valor añadido o valor económico. Los que algunos, cuando yo digo que vivo en la zona de Ponzano, me dicen, oh, qué suerte tienes, te puedes tomar una caña. Digo, sí, claro, el problema es que yo las 24 horas del día no me estoy tomando cañas. Y en estos momentos hay zonas que se han convertido en parques temáticos. Parques temáticos de ocio, industriales, lo que queráis. Con esa recuperación de escala de barrio es claro, el tema de movilidad también, y el tema de la ciudad como entorno participativo. En el desarrollo rural y en el medio rural sí hemos puesto una especial hincapié, fundamentalmente porque también en el documento anterior lo tratábamos menos, pero hay una serie de baterías de medidas en las cuales para nosotros es primordial. Primero, y quizás para ir resumiendo, lo que no podemos hacer es pensar que el campo va a dejar de ser una labor agrícola para ser plantas fotovoltaicas o eólicas que sustituyan la labor agrícola. Estamos viendo la inflación de alquileres de terrenos, estamos viendo cómo se está utilizando el agua y los recursos naturales para elementos en los cuales, en cierta manera, nos perdemos, ¿no? Ayer aparecía una viñeta del Roto en El País, en el cual aparecía una silla eléctrica y decía, no os preocupéis, la electricidad que usa es de origen renovable. Los renovables como tal también tenemos límites en cuanto a la transparencia y la gobernanza. Nadie nos gustaría, a nadie del sector, que algunas burbujas por problemas regulatorios se volvieran a producir, sea por problemas regulatorios o sea por una mala regulación. En este punto, a nivel rural, hemos propuesto una serie de medidas para utilización de recursos de forma sostenible, para la utilización de suelos, para el desarrollo de la biomasa, para la obligatoriedad de que el riego sea mediante instalaciones de origen renovable, para el tratamiento de algo que se va extendiendo más que la agricultura, que son la ganadería extensiva, etcétera, 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 porque lo que no podemos olvidar que hay una España vacía, pero esa España vacía no la podemos tratar como si fuera un erial o como si fuera una tierra de escoria. España tiene 50 millones de hectáreas, de las cuales labradas son 13 millones. Ayer salían unas estadísticas, las estadísticas actuales del PIB agrario y la dedicación de personas a la agricultura, y lo que sí está muy claro es que cómo no va a haber emigración si hay buenas carreteras, no hay servicios, si no hay escuelas, si no hay absolutamente de nada y si encima el trato que se le da es totalmente distinto. Un punto especial es dentro de energía y territorios la gestión municipal. Nosotros, lo sabéis, hemos mantenido que los ayuntamientos tienen una función que en algunos casos la están asumiendo como facilitadores de servicios energéticos y de movilidad, como gestores de su propia energía, como suministradores, ¿por qué no?, de electricidad, como propietarios de activos, especialmente importante, tanto en lo que sería activos relacionados con la energía como lo que es modelos de compartir inversiones
en temas de rehabilitación, que en algunas zonas de España, como puede ser Olot, o como va a ser Vitoria, o como ha sido en Estados Unidos con el o el Europace a nivel europeo, han dado importantes soluciones. Está claro que la rehabilitación energética en España no ha triunfado, se están rehabilitando 20.000 viviendas al año. Tampoco me vale que el gobierno actual diga que voy a rehabilitar 1 millón de viviendas y diga, pero solo empezamos a trabajar en el año 2026. Justo curiosamente ya será otra legislatura, habrán pasado los 4 años y medio de la siguiente, salvo que estemos con legislaturas más cortas de los 4 años. Lo que es un absurdo es que los objetivos sean de 30.000 viviendas para alcanzar 1 millón de viviendas dentro de 10 años. O agarramos el toro por los cuernos donde estamos haciendo trampas en el solitario. Volvemos a la autocomplacencia. Volvemos, en cierta manera, a creernos que con dictar las políticas hemos cumplido los objetivos. Con sacar la mejor nota de la clase en primaria no se acaba siendo consejero delegado de ninguna empresa. Hay que hacer la secundaria, la carrera, el máster, prácticas y tener esto. Si no curramos en todo lo que nos queda, lo que sí está claro que seremos el primero de la clase, en primaria, en la LOCSE o como la quieran llamar a partir de ahora. El tercer punto, que es energía como generador de valor, no solo en la edificación y la rehabilitación, no solo en la movilidad, lo estamos viendo no solo las capacidades que los sectores industriales y de actividad económica tienen con un modelo energético diferente, sino algo tremendamente importante: el nulo futuro que tienen si mantienen las características que actualmente tienen. Si alguien puede pensar que con 3 millones y pico de capacidad de fabricación de coches, cuando en algunos casos, en la mayoría de combustión interna, cuando los vehículos no puedan entrar en las ciudades, vamos a seguir produciendo 3 millones y pico de vehículos de combustión interna para que no nos los compre nadie, alguien seguramente se está equivocando. No vale solo prohibir, sino para nosotros prohibir es generar previamente alternativas. Y en este punto es tremendamente importante cuando apostamos porque la electrificación del transporte, la movilidad y transporte o el tema de la edificación y la rehabilitación. ¿Por qué no? La industria de la eficiencia y la generación de renovable abre muchísimas puertas y sobre todo abre muchísimas puertas lo que es eficiencia y autoconsumo en algo que está muy abandonado, que es la pequeña y mediana empresa. Es decir, donde va a recaer las instalaciones de autoconsumo, las instalaciones de eficiencia, la sustitución de equipos, son en las pequeñas empresas que hasta ahora ven que no pueden competir porque no tienen un marco de actuación claro. Si apostamos por la eficiencia y apostamos por el autoconsumo, generaremos de forma dispersa y de forma diversificada valor, tanto en la generación centralizada como también, ¿por qué no?, una política muy clara dentro de transición de lo que sería el aprovechamiento de procesos disruptivos. Sabéis que un proceso disruptivo es la diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento del propio proceso. En estos momentos tenemos 3 componentes, 3 procesos, que nunca vamos a tener 3 procesos disruptivos a la vez, como son la fotovoltaica por la bajada de precios, las baterías por la bajada de precios y el Internet de las cosas. Los 3 elementos juntos disruptivos modifican sustancialmente cualquier modelo energético que nos planifiquemos cara a futuro. Diseñar un modelo en base a oferta que niega lo primero, lo segundo y lo tercero. Bueno, lo primero no, porque la fotovoltaica la vamos a decir. Lo segundo, podemos colocar baterías muy grandes, pero no pensar dentro de una economía circular de que un coche no solamente vale para desplazarse, sino también para comprar y vender electricidad. Que una instalación de autoconsumo no solo vale para abastecer nuestras necesidades, sino para tener un intercambio de energía con el exterior. Pensar que eso no se va a producir a muy corto plazo es hacernos trampas en el solitario. Cualquiera de nosotros que le hubieran preguntado hace 5 años ¿para qué servía un teléfono móvil cuando estábamos con el 1G, 2G, 3G? Pues seguramente soñando en una barra de un bar, a lo mejor llegaríamos al 50% de las cosas que ahora mismo podemos obtener. Negar y, sobre todo, apostar por tecnologías que al cabo de X años, 5 o 10 años, van a tener obsolescencia de funcionamiento,
significa que la sociedad y esas empresas que apuesten por esas tecnologías le van a acabar exigiendo a los gobiernos de turno una transición o soportar los costes porque me quedé con obsolescencia. Lo estamos viendo. Uno de los grandes problemas que tiene la transición energética, y por eso también la justicia de esa transición tiene que ser ayudar y discutir con todos los agentes que están dentro del sector energético, es el deterioro de los activos en balance. No vamos más deprisa, porque ir más deprisa significa pérdidas excepcionales en las cuentas de resultados de la mayoría de las compañías que cotizan en el IBEX y que están trabajando dentro del sector energético. ¿Por qué? Porque tengo en el balance activos valorados como si fueran a funcionar. Y algo que no funciona, su valor es cero o negativo. Y esto es una realidad que entre todos nos lo tenemos que ir discutiendo. A nivel de transversalidad hay 3 grandes líneas. La primera, transición justa. Y cuando hablamos de transición justa, vuelvo a lo que decía, no solamente la transición justa se refiere al tratamiento, que también, de las zonas mineras que vamos a tener que cerrar o que estamos cerrando. La primera transición justa es intergeneracional. Y para nosotros la transición justa intergeneracional es cerrar el carbón, es cerrar la nuclear y es asumir las externalidades y trabajar en quien contamina paga. Lo que no podemos hacer es cerrar los ojos y dejarle al que viene o la cuenta sin pagar o una herencia que difícilmente va a soportar. A mí, cuando hablamos de transición justa, echo en falta muchos de estos criterios. Me parece perfecto que en mi tierra, que en Teruel, se sea justo con las zonas mineras y con las personas que trabajan ahí. Pero no me parece justo que no pensemos en el futuro. Igual que no me parece justo que en cierta manera no hagamos una transición tecnológica a nivel de justicia, a nivel de I+D y a nivel de todo lo que se nos viene. Y aquí entra uno de los primeros elementos que para nosotros hemos llevado solicitando, que es: necesitamos un pacto de estado de la energía. Antes Raquel, cuando hablaba de los distintos, y lo tenéis en el documento, de las distintas propuestas que los partidos políticos han elaborado, no están tan distantes. Desgraciadamente, en algunos casos no están tan distantes porque no se la han tomado en serio. Están todos, en cierta manera, en el lado oscuro de donde no deberían estar. Pero para mí hay un elemento fundamental, y es la convalidación del Real Decreto Ley 15 de 2018, en el cual se aprobó o se ratificó por parte del Congreso con solamente 2 votos en contra, con la abstención del PP y con el voto afirmativo del resto de fuerzas políticas. Pensar y opinar que somos incapaces de hacer un pacto de estado de energía, yo no me lo creo. Y si un gobierno quiere gobernar este país y pensar en el futuro, lo que no vale es que saque planes con horizontes a 10, a 15, a 20, a 30 años y sea incapaz de llegar a un pacto con esos planes o dentro de esa ley, porque entonces no valen para nada. O nos está diciendo que no, yo me presento a las elecciones para gobernar en los próximos 20 años. Esto es un absurdo que tenemos que analizar y que tenemos que ir trabajando. Y por último, una especial a lo que sería una nueva cultura. Transversalidad y fiscalidad como base. Para nosotros la fiscalidad es uno de los elementos claves dentro del desarrollo de un cambio de modelo energético. Empezando porque no entendemos la fiscalidad solamente como un elemento recaudatorio. A mí, cuando me dicen ahora que vamos a subir el impuesto del diésel, me gustaría que ese impuesto se dedicara y llevara consigo la reducción de otros impuestos para favorecer cosas que quiero favorecer. Si no lo hacen, es una medida recaudatoria. Nosotros apostamos por una política fiscal activa, que en cierta manera sirva para cambiar usos y costumbres y que sirva para apoyar y beneficiar lo que yo quiero introducir y para gravar lo que no quiero que se produzca. Y este es un punto clarísimo. Si yo estoy incrementando el gravamen sobre combustibles, debe ser porque yo quiero que esos combustibles se sustituyan por electricidad. Si yo quiero sustituir los vehículos de combustión interna por
vehículos eléctricos significa que tengo que tener una transacción entre un sector y otro. Algunos elementos, como los céntimos sanitarios al diésel, no tienen ningún sentido. Y así están, y ha pasado en la judicatura o con distintas sentencias. Lo que no podemos hacer es, ¿que tiene efecto? Sí tiene efecto. Hombre, la elasticidad entre precio y demanda no es perfecta, y posiblemente un incremento de precios no supone en el mismo porcentaje un incremento o una reducción de demanda. Pero si la fiscalidad no entra dentro de ese tipo de criterios, mal vamos. Establecemos 9 capítulos específicos con medidas o con ideas de líneas de actuación en fiscalidad, en combustibles, en eficiencia energética, en emisiones, en actividades productivas y no productivas, en tratamiento y gestión de residuos, en usos del suelo, en edificación, en plusvalías. Y últimamente estoy preocupado y lo hemos discutido dentro de la Fundación. Nosotros apostamos por las renovables, pero si las renovables en muchos de los conceptos tienen el precio que tienen, sobre todo las que se hicieron con anteriores regulaciones, 661 y compañía, y se venden con importantes plusvalías, porque dentro de la tarifa eléctrica hay un coste que todos tenemos que soportar, igual tendríamos que tener algún criterio de equidad de ese reparto de plusvalías. Por supuesto que las rentabilidades que están pactadas, justas, tienen que seguir produciéndose, pero por encima de esas rentabilidades y por encima de algunos de esos valores, creo que todos tenemos que tener claro que lo que no vale es apretar las clavijas de la transparencia y la gobernanza a los combustibles y no mantenerlas también con las energías renovables. Volvemos a hablar demanda versus oferta, consumidores versus productores de electricidad. Sergio lo decía al principio, para nosotros la energía es un bien de primera necesidad, no solo un negocio. Y a partir de ahí, muchas de estas medidas están incluidas. Y, por supuesto, deducciones y cargas impositivas a todos lo que tenemos. Una alegría que el Ayuntamiento de Madrid, que ya lo tenía, ahora lo está publicitando, reduzca el IBI al 50%. Hicimos un trabajo dentro de los que ha hecho la Fundación, en el cual el 67% de los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tenía medidas el IBI y el ICIO para favorecer el autoconsumo que estaba cercenado con un Real Decreto que era el 900/2015. Es decir, los ayuntamientos iban muy por delante de lo que la administración iba. A nivel de gobernanza y participación ciudadana, pues tenéis ahí los distintos conceptos que no me voy a entregar. Y para acabar, pues resumiendo, primero apostamos por un pacto de Estado de la energía. ¿Por qué no? Hemos pedido y hemos manifestado que a ese primer ejemplo que hubo de unir energía y medio ambiente que pedíamos todo el sector, pues también pedimos ahora, viendo las cosas que hay que hacer y viendo los agujeros negros que se han quedado de toma de decisiones, pues os acordáis de decir, oye, uno apuesta por el vehículo eléctrico y se acaban dando subvenciones al vehículo de gas por parte de industria. La necesidad de tener una vicepresidencia de sostenibilidad, ya que esto está de moda y todo el mundo, como si fuéramos seleccionadores nacionales, tenemos un equipo de fútbol, pues nosotros también tenemos una propuesta a la hora de configurar un gobierno que se quiera preocupar en cierta manera por los problemas que tenemos. Un mayor esfuerzo en la reducción de emisiones. No es asumible el reconocimiento como país que nuestro objetivo en el 2030 sea el que la Unión Europea tenía para el 2020. Objetivo que os recuerdo que en estos momentos está cumplido al 23,5% de reducción de emisiones a nivel de toda la Unión, habiendo crecido el PIB de la Unión Europea un 58%. Luego, sí es factible crecer y reducir emisiones. Una reforma eléctrica en profundidad, la ciudadanía en el centro, actuar en ciudades y en el medio rural y, por supuesto, que la señal precio sea el elemento fundamental para que el consumidor pueda elegir su mejor opción. Estos son los contenidos del informe. Nosotros lo único que pretendemos, igual que hicimos en marzo del 2018, y ahora empezaremos una ronda con partidos, con asociaciones, es abrir ese foco de diálogo, que este tipo de temas estén encima de la mesa,
Toque o no toque, ahora toca porque en algún momento, digo yo, que tendremos una ley de cambio climático y transición energética, y esas son nuestras opiniones como fundación, esos son nuestros posicionamientos y esperamos algún día poder discutir con todos aquellos que las tienen que poner en marcha. Gracias por vuestra atención. Os entregaremos uno de los documentos. Sabéis que cualquier opinión que venga de cada uno de vosotros o de cualquier persona para nosotros es la fuente de trabajo y de inquietud para poder seguir con la fundación, que este septiembre, el año que viene, cumple 10 años, o sea que creamos en el año 2009, y a partir de ahí agradeceros vuestra presencia y vuestra atención, y cualquier comentario o pregunta que tengáis, pues estamos a vuestra entera disposición. Gracias. Sí. Bueno, pues repito el agradecimiento a Sergio por la presentación de la Fundación y a Fernando, Luis y Raquel por la presentación del informe. Pasamos ahora al turno de debate, preguntas, comentarios sobre lo que se ha presentado o sobre el informe si habéis tenido ocasión de leerlo. ¿Qué tal, Fernando? Enhorabuena por el informe tan interesante, por las ideas que aportáis a la sociedad y por el trabajo que lleváis haciendo. Habláis de reforma eléctrica en profundidad, pero ¿podías precisar un poco en qué estáis pensando cuando habláis de esa reforma eléctrica? Bueno, esto es algo que ya lo incluimos en el documento de marzo del 2018. Para nosotros la reforma eléctrica tiene que ser primero en modificar toda la estructura que tenemos, es hacer una tarifa, vamos a llamarlo monómica creciente, es decir, en el que la electricidad sea por función de lo que consumes. Por supuesto, eso supondría la traducción, yo creo que sí, a lo mejor se acoplan, vale. La traducción de que muchos de los costes que tenemos regulados y fijos deberían pasar a ser costes variables, que paguemos por el servicio que recibimos en cada uno de los conceptos. Por supuesto, que esa monómica sea progresiva, es decir, que se grave el consumo, que existan en cierta manera todos y cada uno de los elementos en los cuales al final la electricidad cara al usuario final tenga una respuesta de señal-precio clara. Hay cosas que hemos estado incluso proponiendo y defendiendo a lo largo de este año, como es, por ejemplo, para favorecer las renovables, que el PVPC por ley tenga origen renovable. Estaríamos hablando de 11 teras, 11 millones, 25 teras, 11 millones de usuarios. Estamos hablando, por ejemplo, que todas las instituciones por ley tengan que consumir energía de origen renovable. Si la demanda no fuerza la oferta, difícilmente la oferta se quitará del punto de equilibrio de máximo beneficio. Hay una serie de medidas, pero fundamentalmente es traducir toda la base de costes fijos basados en la rentabilidad de inversiones a una base de servicio prestado. Es mucho más amplio, pero nos podíamos tirar aquí toda la mañana. Aunque he llegado tarde, felicito el trabajo que estáis haciendo y la publicación. No obstante, me viene pasando muchas veces en muchos ámbitos, coloquios, jornadas y tal, que echo de menos tres cosas que os sugiero, porque algunas sí las he visto ahí, que Fernando las ha expuesto y que supongo que estarán desarrolladas en el trabajo. La primera cosa, o una de ellas, es el papel de consumidor. Da la sensación de que se pretende dar un papel al consumidor
pero llevándolo al lado de la oferta. Es decir, que él produzca energía, se consume y se autoconsume. Ya sé que es histórico esta intervención mía, pero quiero decir que el término autoconsumo, que se ha establecido también a nivel comunitario, es un término que viene de la época feudal, que era el derecho que el agricultor que labraba la tierra del señor tenía derecho a alimentarse de parte de lo que producía. Yo sugiero caminar en un sentido con paciencia, pero radical, en el que el consumidor tiene derecho a autoabastecerse de energía. Por tanto, esto significaría tener las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo fuera de la regulación del sistema, sino dentro de donde se produce ese autoconsumo. Esto es un salto cualitativo y sitúa al consumidor en el consumidor, no en el lado de la oferta, y por tanto es derecho a autoabastecimiento, término que no aparece. La segunda cuestión, que también suelo echar de menos, es: creo que no se trata con suficiente profundidad el urbanismo, la influencia del urbanismo. El urbanismo es lo que condiciona nuestra movilidad. Como bien decía Fernando, puedo tomar una cerveza, pero igual para comprar el pan tengo que andar 2 kilómetros. La concepción de urbanismo, y este país fue pionero en el urbanismo sostenible. Tenemos una calle que se llama Arturo Soria y tenemos también en Barcelona un barrio. Por tanto, el urbanismo no deberíamos tratarlo solo con temas de reforma, sino que habría que dar un sentido de anticipación, el famoso sentido de anticipación de los informes al Club de Roma. Lo echo de menos. Y la tercera cuestión, que me parece más preocupante incluso que la anterior, es cuando hablamos y aparecen los sectores, plum, edificación. Siguiente, electrificación de la movilidad. Y luego hablamos del sector industrial. Esto es una herencia histórica porque en España el primer consumidor no es el sector edificatorio, como pasa en la mayoría de los países centroeuropeos y norteeuropeos. Hablamos de electrificación, pero ¿cómo podemos electrificar el sector industrial? La electrificación es absolutamente imprescindible. ¿Dónde se habla de examen de los sectores industriales, las posibilidades que tienen para electrificarse? Solamente hay un informe antes de que nosotros estuviésemos, España, me refiero, en la Unión Europea, donde se trataba la fabricación del papel y de la cerveza para evitar lo que se llama, cuando yo necesito calentar a 60 grados, que es el caso de la fermentación de la cerveza, ¿por qué voy a utilizar calor a 110 grados? Sepa el oyente que en el cruce hacia Algete de la carretera de Burgos hay una cervecera que utiliza combustible líquido a 110 grados cuando tiene debajo un pozo geotérmico a 80 grados. Sector industrial, por tanto, autoconsumo, electrificación de la industria y el urbanismo. Gracias y perdón. Agustín, gracias. Yo me vas a permitir desde el tiempo que hace que nos conocemos y desde la confianza que nos tenemos, creo que no te has leído el informe anterior que publicamos en marzo de 2018. El de ahora yo lo entiendo porque todavía no lo hemos repartido. Pero si algo, en los 2 primeros puntos que has hablado, si algo hemos puesto especial hincapié, no solo hincapié, sino que 5 de los 9 capítulos, y podríamos llamar 5 de los 7 capítulos del informe anterior, están dedicados al consumidor,
uno de ellos al consumidor con su derecho a poderse producir la energía eléctrica. Sergio lo ha dicho, eficiencia, ahorro. Para nosotros el consumidor tiene que estar en el centro y no solo como generador, sino como consumidor que es. Con respecto a lo que sería el urbanismo, creo que somos la única institución que le ha dedicado 2 capítulos al urbanismo y la ciudad, lo cual yo te lo vuelvo a decir, agradezco que tus preocupaciones estén en la misma línea que nosotros estamos haciendo, pero también te digo, nuestras preocupaciones las desarrollamos y aquí hay personas que han venido, pues tanto María José, Manolo, Santiago, que han participado en los capítulos de urbanismo y que tenemos un proyecto que es Barrios Emisiones Cero y que estamos trabajando con las distintas ciudades, y con todos mis respetos, lo que sí tengo muy claro es que este punto para nosotros no solamente es primordial, sino que la Fundación ha empezado a trabajar con los ayuntamientos y seguimos trabajando en los ayuntamientos para reconvertir que las ciudades recuperen el espacio público y la dimensión humana. Sí estoy de acuerdo contigo en lo que sería el trato de la electrificación del sector industrial. Es complejo y es complicado, fundamentalmente porque no son un prêt-à-porter. Necesitamos un diseño específico sectorial, proponemos medidas, pero también es claro que entre edificación y transporte tengo más de 2/3 partes de toda la demanda de energía y que edificación y transporte está en manos de la mayoría de la población. Y este es un documento para los consumidores, para la ciudadanía, no para el IDAE, que también, ¿me explico? Entonces, a partir de ahí, yo la verdad es que solo me queda pues manifestar que estoy de acuerdo con tus preocupaciones y trasladarte que no te preocupes, que las hemos tratado profundamente en todos nuestros documentos. Buenos días, soy Carlos Martínez de Comisiones Obreras, pero también socio de la Fundación Renovables. Hay 2 cuestiones que me parece que son relevantes de lo que habéis explicado, ¿no? Por supuesto, enhorabuena por el conjunto del informe. Me interesa especialmente la insistencia que hacéis en el tema de la fiscalidad, que es un tema que no se habla. O sea, no se habla en el Plan Nacional Integrado, no se habla en la Ley de Cambio Climático y es importantísimo, ¿no? Entonces, es uno de los ejes para ese posible pacto de Estado del que habláis, que no sé si va a ser muy difícil, dado el interés de las derechas en rebajar impuestos y en no alterar el sistema fiscal que hay actualmente, ¿no? Pero es muy importante y ahí, claro, en relación con ese posible pacto de Estado, me viene a la cabeza un poco que el experto que nombró Ciudadanos en la comisión de expertos esta del anterior gobierno, pues fue el que hizo, Pedro Linares, es el que hizo un planteamiento de reforma fiscal bastante radical en ese informe que hicieron, ¿no? Que fundamentalmente era un impuesto del CO2. O sea, bueno, ahí hay una vía y tal. Y la otra fórmula para la reforma fiscal es un poco lo que planteáis, ¿no? De reforma de varios impuestos y tal. Y ahí hay cosas ya escritas de organizaciones sociales y nosotros, sindicatos y tal, que hicimos una propuesta de ley sobre reforma de la fiscalidad ecológica y energética a través del que ahora es director del IDAE, que entonces era diputado y se presentó en el Congreso, pero que no salió pues porque fundamentalmente el PSOE no quiso, ¿no? Nos llama un poco a rescatar y revisar, ¿no? Esas posibilidades para avanzar en esa línea de planteamiento de fiscalidad. Y la otra cuestión que me ha gustado que insistáis es en la idea de ligar la transición, las propuestas de transición energética, de eficiencia, de renovables, con políticas industriales, que me parece clave porque, digamos, puede permitir pues una reindustrialización del país, ¿no? Generación de empleo y tal. Y además este es un tema que a nivel de transición justa es clave para los territorios donde puede haber problemas de cierres y tal y cual, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro de unas semanas, el Instituto ISTAS de Comisiones Obreras va a presentar un estudio que se ha hecho sobre el potencial de las renovables en Asturias, precisamente, donde se pone de relieve que el empleo que hay allí
en industria renovable, en fotovoltaicas, termoeléctrica, eólica y tal, pues es enorme, no se conoce. Entonces esto lo presentaremos en el IDAE, creo que el día 10 de julio, ya os avisaremos. Gracias, Carlos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con los planteamientos y, de hecho, nuestro objetivo no es inventar la rueda. Nuestro objetivo como entidad abierta es recibir todo tipo de propuestas, de analizar todo lo que está. Conozco y no me he leído con profundidad y hemos trabajado con profundidad el informe de esa comisión, comillas, abro comillas, expertos, cierro comillas, que se creó por parte del gobierno anterior, los objetivos que tenía, el establecer, y lo hemos discutido muchas veces con Emilio y con necesitamos un impuesto de CO2 o bueno, yo creo que volver a imaginarnos, a recrear instrumentos a nivel de un Estado dentro de una vamos a llamarlo mancomunidad o de estados de lo que es la Unión Europea, sería lo deseable, pero lo que sí está claro es que nuestro planteamiento fiscal es de poner los pies en la tierra. Poner los pies en la tierra diciendo, bueno, primero, esto no es introducir un concepto no es una medida recaudatoria, es una medida de uso y costumbres por parte de las personas y de las actividades que se vayan a gravar y, en cierta manera, establecer correspondencias entre las distintas actividades. Yo creo que este punto es clave. Y luego también hemos intentado en la parte de generación de valor quizás el combatir esa idea de que cerrar lo existente nos lleva al abismo. Personas aquí presentes, pues cuando decir, oye, si quitamos y reducimos, ¿os acordáis del tabaco? No podemos quitar el consumo de tabaco porque bajamos la recaudación fiscal de impuestos. Hombre, si para tener una baja laboral me tengo que pegar un tiro en la tripa, le hemos fastidiado. No sé si me explico. Entonces, en este tipo de conceptos yo creo que entre bienes sustitutivos tenemos mucho que avanzar. Y cuando estamos pidiendo la vicepresidencia, recuerdo cuando se presentó en el Chain to Chain de San Sebastián, en el cual se presentó por parte de Anchón el documento del PNIEC, yo le hice la pregunta, ¿y la parte fiscal? Dice, eso corresponde a otro ministerio. Digo, pero no sois del mismo gobierno. Entonces, por eso pedimos la vicepresidencia. Lo que está muy claro, y los que llevamos, yo recuerdo que participé en la elaboración del primer plan de energías renovables, el verde aquel famoso que estaba muy bien hecho, y cometimos un error. Estaba muy bien elaborado, dirigido por Carmen Mestre, por el IDAE que se acababa de crear, por el Instituto de Energías Renovables. Y el error fue que no hablamos con el dueño de los dineros. Y nos salió un plan teórico fantástico, unos colores, unos presupuestos, unos objetivos. Pero como no hablamos ni con Hacienda, ni con Economía, ni con nada por el estilo, pues se quedó como único objetivo del plan el que Alfonso Guerra lo presentó en el Botánico y quedó un acto maravilloso de un libro que nos costó cerrar mogollón de tiempo entre un montón de gente que trabajamos. Este es un punto claro. O ponemos la señal precio encima de la mesa o todo lo que hagamos no valdrá absolutamente nada. Hola, yo solamente quería hacer una sugerencia. Y es que ¿no os parecería interesante estas presentaciones abrirlas al público en general? Porque tenemos un problema. Aquí todos estamos jugando en el mismo equipo. A todos nos gusta este juego. Pero para llegar a la gente del exterior, ¿no sería interesante que se invitara a que pudieran, no sé, buscar lugares donde se pueden hacer presentaciones que pueda venir la gente, los vecinos, las asociaciones de vecinos, no sé? Primero, la presentación, estoy totalmente de acuerdo y esta es una de las funciones de la Fundación. Esta presentación es abierta y la hemos publicitado por todo el mundo mundial. Y ahora toca lo siguiente, y es una vez que tenemos el documento, el ir haciendo una difusión por parte no solo
de partidos políticos, sino de asociaciones, ONGs, asociaciones de vecinos, organizaciones de consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí está muy claro es que si esto fuera un documento para el sector energético o para el sector del petróleo, pues tendríamos muy claro cuáles son nuestros interlocutores a los que tendríamos que invitar, y con una mesa y 8 o 9 cafés, saldría el tema muy barato, habríamos completado todos los agentes. Y yo me imagino que desgraciadamente de esa mesa las conclusiones, si es que salía alguna, se trasladarían directamente como lobby al gobierno y no tendríamos ni que reunirnos ni con el gobierno. Pero está en nuestro objetivo. Esto ha sido una convocatoria abierta, con los límites que tiene. Si de la imprenta llegará el documento y nos va a pillar el verano, y a partir de ahí el trabajo que tenemos, no solo patronos, sino también todas las 6 personas que trabajan y el staff de la fundación, y todos los distintos socios, el que entre todos le demos difusión que sirva como un documento de diálogo. Pero por supuesto, si esto se queda con un documento, lo que no queremos es que este documento sea el documento de conclusiones del grupo de expertos que el ministro Nadal hizo y que se quedó en un cajón, como se quedó el libro blanco, como se quedó todo lo demás. Os lo decía al principio, esto es un documento para fomentar el diálogo y para fomentar la discusión. Y ojalá de ese diálogo y discusión, porque cuando empezamos a hacer el diálogo y discusión del documento de marzo, quizás alguno podría decir, nosotros los primeros, este documento lo tendríamos que haber hecho antes del que presentamos en marzo, porque va más en la ideología energética, va más en propuestas políticas, en propuestas sociales, en modos de comportamiento. Pero estoy totalmente de acuerdo. Ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer ahora y en ir trasladándolo a toda la sociedad, dentro de nuestras muchas limitaciones, que cuando una apuesta por ser una fundación compuesta por personas y que en su patronato no haya importantes empresas que paguen la fiesta, pues lo que lleva consigo es que tenemos limitaciones tanto de capacidad, que no de ilusión, como de económicas para poder llegar a todos los puntos. Yo aprovecho, los que no seáis de la fundación está abierta y os podéis hacer perfectamente de la fundación. Solo hacemos trabajar a aquellos que quieren. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo he oído hablar de 3 tecnologías disruptivas con las que estoy completamente de acuerdo. Es la fotovoltaica, el almacenamiento y el Internet de las cosas. Pero hay una cuarta de la que nunca se habla y que, bueno, está llamada a formar parte, yo creo, en el futuro, incluso te diría que hasta casi la más importante de todas. Es el hidrógeno. ¿Qué opinión o qué planteamiento tiene o cómo encaja en la Fundación Renovables el hidrógeno? No sé si te diga que me alegro de la pregunta o que tendría que reunir al patronato para discutirlo con más profundidad. Este es un tema, hay temas dentro de la fundación que hemos discutido internamente de forma clara. Uno es el hidrógeno y otro es el carácter de la biomasa, si como fuente local o como fuente global. Son 2 temas que suelen salir. Y para no extenderme mucho, es decir, el hidrógeno como vector intermedio presenta ventajas, pero también tiene muchas trampas. Trampas en el sentido de que ha sido promovido por el sector gasista, porque no hay forma más barata que producir hidrógeno que tener un sistema para, vamos a llamarlo, regeneración de gas y producción de hidrógeno y celdas de combustible. Esto es así de claro. Igual que yo recuerdo cuando hacíamos cocombustión en las centrales de carbón y la cocombustión con el 10% de la biomasa era para meter el otro 90% del carbón. O sea, hay pequeñas coartadas, muy de, ya que usted me deja entrar, me quedo una habitación, la mesa y los 4 cuadros de esta pared para que yo poderlas colgar. Ese es un punto. Segundo punto, esa apertura a tecnologías o a combustibles, vamos a llamarlo, no sostenibles.
Segundo punto es tema de lo que es logística y lo que es la peligrosidad. Es decir, cuando estamos hablando en muchas de las instalaciones de que la nuclear ha pasado a estar en tela de juicio por problemáticas, vamos a llamarlo, de orden público y de terrorismo, y lo hemos estado viendo en muchos de los conceptos, para nosotros el hidrógeno supone una complejidad adicional. Y luego, en cierta manera, como vector intermedio, en muchos de los casos, aparte de que si sería el procedimiento de la electrolisis del agua, necesitamos un sitio con agua donde tenga electricidad, transmitir o transportar ese hidrógeno, sistemas, vamos a llamarlo, de utilización y almacenaje de alta protección. En definitiva, le podemos ver elementos puntuales, pero no le vemos, por muchas razones, una base del nuevo modelo energético. Eso no quita que haya aplicaciones, elementos puntuales y utilizaciones muy localizadas en el que el hidrógeno pueda ser un vector de almacenamiento de energía y de gestionabilidad del sistema. A nosotros nos gusta mucho más, dentro de lo que sería esas tecnologías disruptivas, el pensar que va a ser la demanda quien va a gestionar el sistema. O sea, tenemos que empezar a pensar, trasladar un modelo actual en el que, como país rico que dicen que somos, cualquier demanda va a ser cubierta por la oferta. La oferta llega a todos los lados, nunca habrá, a un modelo siguiente que sería la demanda se va a tener que adaptar a la oferta disponible. El pensar que los consumidores, tanto residenciales como industriales, no tienen capacidad de gestionar su demanda, de almacenar energía y de transaccionar con ella. No estoy diciendo que cada consumidor tenga una empresa de trading en casa. ¿Me explico? Estoy diciendo que ya hay tecnología, ya hay en cierta manera dentro de Internet de las cosas posibilidades para automatizar muchos procesos que siempre se nos han negado. ¿Os recordáis? A mí hay un mapa que me maravilla, que sacó Red Eléctrica, que eran los puntos de las centrales que había. Había, no sé si era 4.000 centrales en toda España, aparecían todos los puntos, y con la llegada de la fotovoltaica y de la eólica y de todo lo demás, esos 4.000 se convirtieron en 80.000, en 100.000, y mañana se pueden convertir en 2 millones. Demostró Red Eléctrica que era posible gestionar al pequeño también, y no solo que la gestionabilidad estaba en el grande. No sé si te he contestado, no es un vector intermedio que nos haga tilín, le reconocemos su aplicación puntual, pero no su aplicación urbi et orbi. Ya sabes que lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Buenos días, soy Hugo Horno, de HSR Energía Solar. Gracias por la invitación a la jornada de hoy. Yo quiero contaros muy brevemente la experiencia que estamos teniendo desde la ingeniería e instalación de fotovoltaica y lanzaros una pregunta. Nuestra experiencia es que desde hace algunos meses pues estamos legalizando e instalando fotovoltaica principalmente para autoconsumo, sistemas residenciales, alguno industrial, etcétera. Y bueno, la experiencia está siendo positiva. Estamos trabajando con el Real Decreto del 15/2018, con el 244 de este año. Técnicamente bien, salimos del paso. Estamos esperando las últimas OCAs y informaciones que, si no dicen nada al respecto, pues son instalaciones que están legalizadas incluso con excedentes de energía, porque según tenemos entendido la OCA va a ir a la Comunidad de Madrid, a la comunidad autónoma correspondiente, directamente la distribuidora va a tener la información de la instalación y ya se pone en marcha todo el sistema de comercializador y demás. Lo que ocurre es que en la práctica, para poner en marcha todas estas cosas, nos estamos encontrando con mini barreras, cosas que deberían de estar ya resueltas, y os las quiero comentar para que penséis en qué podemos hacer para mejorar. Y es que, bueno, voy a bajar al terreno de juego a lo microeconómico, y es que a la hora de presentar los proyectos en los ayuntamientos, pues nos encontramos con casos como, por ejemplo, sin decir nombres, ni zonas, ni pueblos, ni nada, porque no, a mí lo que me gusta es la fotovoltaica y trabajar y ya está. Pero un ayuntamiento donde, por ejemplo, para un proyecto, para una instalación de 2.000 vatios de fotovoltaica de autoconsumo, me piden un proyecto visado con todos los costes que supone, con el extraordinario cantidad de datos que es,
cuando el decreto claramente dice que con una memoria técnica pues se puede legalizar el boletín y ya está. Entonces, cosas así como que además después de presentar el proyecto te enviaron una carta diciendo que en el proyecto no localizan dónde están ubicados los captadores solares. Entonces, que muchos de aquí lo entendéis, ¿no? Pues, captadores de solar térmica, fotovoltaica, hablamos de módulos, cosas que te hacen perder tiempo, ser ineficientes. Es decir, en definitiva, y ya os comento y os lanzo la pregunta, lo que detectamos es que en los diferentes ayuntamientos falta mucha formación, información, herramientas para gestionar de manera ágil todo esto. Entonces, yo la pregunta que os lanzo es ¿cómo podríais aportar una campaña de comunicación y de acción para que los ayuntamientos tengan todo este tipo de regulación y herramientas, digamos, al día y tengan el conocimiento para poder atendernos a nosotros, a las ingenierías instaladoras? Gracias. Bueno, tienes toda la razón y luego yo le pasaré la palabra a Raquel, que actúa como coordinadora o secretaria de la Alianza. No sé si sois miembros de la Alianza para el Autoconsumo y pues yo creo que es bueno. Aquí no tiene coste, no cobramos entrada. Pero sí es un punto importante, es decir, si analizamos el Real Decreto 900/2015, no había una prohibición del autoconsumo. Lo que se trataba era de poner palos en la rueda, de poner miedo, de en cierta manera crear dudas nebulosas y componentes que lo que obligó es incluso a que las instalaciones se hicieran alegales y no se hicieran dentro de la legalidad. Estamos hablando de un Real Decreto 244 que tiene 2 meses y pico, 3 meses en vigor. El tema de los ayuntamientos lo hemos hablado tanto como alianza como fundación con distintos organismos, con el IDAE, con la Federación Española de Municipios y Provincias, y dentro de los trabajos que estamos haciendo para distintos ayuntamientos y de un diseño que después del verano presentaremos de un documento de hoja de ruta para ayuntamientos, pues efectivamente en este momento se ha trasladado no solamente lo que estás diciendo, sino la consideración de obra mayor, la consideración de costes de licencia de obras y otras muchas cosas que pueden tener casa desde la Guardia Civil, desde temas de aviación, desde temas de todo tipo se nos ha ocurrido en todo este tipo de conceptos. Yo creo que la Alianza para el Autoconsumo se hizo también para esto, para poder avanzar. En el documento hemos incorporado algunas cosas que no entendemos del Real Decreto 244, la arbitrariedad de los 500 metros. Yo nunca he sabido si 500 metros era lineal, había que ir con Google, era un vuelo aéreo, era subterráneo, ¿por qué 500 y no 498 o 503? Hay muchos conceptos dentro del decreto que entre todos, partiendo de uno que no disponemos todavía del Real Decreto de acceso y conexión, que es totalmente obligada, pero yo ayer en redes mantenía una discusión como diciendo, oye, es que no se ha hecho ninguna subasta, es que no se ha hecho... Hombre, dejemos también que hay algunos que han estado 6 años y solo han hecho que frenar, ¿me explico? Dejemos también que las cosas sigan su curso. Pero todo este tipo de cosas que tienes razón, es decir, incluso aún es más, hemos hablado incluso con, aunque sean competencia, ¿no? Con empresas como IKEA, como Leroy Merlin, como el Corte Inglés, en cierta manera, de que ojalá mañana el autoconsumo sea un electrodoméstico más. ¿Me explico? Entonces, todo esto será ir rodando. Por eso decía Raquel que ningún partido establece un objetivo en autoconsumo, cosa que nos parece un error. No solo con el 244 se arregla la situación y en este punto tanto comunidades locales, comunidades por la energía, todos los elementos que se están creando van a ayudar. Sí es importante, vía la alianza, que todo este tipo de conceptos lo podamos transmitir. A la Federación Española de Municipios y Provincias le hemos ofrecido y hemos hablado y estamos en contacto con ellos para formar técnicos, para hacer en cierta manera circulares, porque llegan a los 8.000 y pico municipios y tienen gente de mucha valía y comprometida, a ver cómo entre todos
podemos hacer llegar a que lo que por arriba está resuelto no nos encontremos con el último y el papel esté allí. Es una labor de todos, medios de comunicación. Primero tenemos que despenalizarlo, ¿eh? O sea, no estamos haciendo, acordaros, decir, y doble, antes el 900 era, y pongo 2 contadores y no sé qué. Todo esto eran pequeñas, si me permitís, putadillas para que las cosas no salieran. ¿Me explico? Bueno, lo consiguieron, ¿eh? Hay que reconocer que fueron eficientes. Entonces, en este punto yo creo que es una labor entre todos, y no sé si, Raquel, si tienes algún comentario o las cosas que estáis haciendo, cómo lo podéis hacer. Bueno, la alianza se creó sobre todo cuando estaba en el marco normativo del Real Decreto 900. Estuvimos trabajando para pues, presentando alegaciones, Real Decreto, proyectos no de ley. Al final conseguimos tumbarlo. Y bueno, y ahora que hemos hecho eso, lo que estamos trabajando sobre todo es guías para el ciudadano, guías para los ayuntamientos. Nos hemos dado cuenta que ahora mismo hay una gran desinformación, tanto de ciudadanos de a pie como al final de los técnicos de los ayuntamientos, que no dejan de ser ciudadanos de a pie porque no tienen ningún tipo de formación en esto. Entonces, digamos que ahora es nuestro trabajo principal, es trabajar en esto. Creo que al final, más o menos de verano, tendremos ya lo primero, y lo que queremos hacer es pues unas guías de buenas prácticas, de recomendaciones para los ayuntamientos, sobre todo para los pequeños ayuntamientos, medianos, bueno, un poco más grandes, ya tienen normalmente ellos sus propios asesores o tal, para que puedan, digamos, tramitar todas estas instalaciones sin ningún tipo de problemas. Ahora lo que ya nos han llegado más quejas sobre esto, y si no saben cómo gestionarlo, entonces a lo mejor lo tratan como tipo de instalaciones, que al final es una obra menor que con boletín eléctrico valdría. Entonces, pues sí, estamos en ello y ya te digo, sois bienvenidos en la alianza. Sí, gracias. Soy José María González Vélez. Disculpadme que haya llegado tarde, pero tenía una consulta hoy de médico y no podía estar aquí. 2 cosas. Una, sí que pongo nombres. Por ejemplo, Getafe nos ha tardado 8 meses en darnos una licencia de obra para una instalación de autoconsumo. Y en el Escorial, para un colegio de monjas que es un asilo y que son pobres y que lo estamos haciendo, nos ha exigido que 2 cercos de las placas sean mates, en San Lorenzo, no en el Escorial. Es decir, que lo que hace es aumentar el costo. ¿Y por qué? Bueno, pues punto. Sí que esto, aunque ya no tengo ninguna voz institucional, pero aún todavía alguien me escucha, y sí que la ministra y Joan Herrera saben de este problema, y Joan me dijo que sí que tenían preparado un tema para obviar estas cosas de los ayuntamientos. Mi tema no era ese, es el que siempre, y como no he leído el estudio, no sé si lo habéis tratado, y si lo habéis tratado me dices que me calle y lo hago de inmediato. La huella de carbono. Es decir, en el estudio de los expertos, la mayor incidencia que hacían en el resumiendo, era que había que hacer toda esta transición mediante una política fiscal adecuada, sea la que fuera, Carlos o tal, pero una política fiscal. Y para aplicar esa política fiscal, creo que la mejor herramienta que se puede tener es la huella de carbono. Y para hallar la huella de carbono sí que hay que establecer una metodología que fuera sencilla, aunque no sea exacta, es decir, que el error relativo fuera para todos. Pero eso nos llevaría a 2 cuestiones para mí importantes. Primero, a que los usuarios de cualquier producto o servicio sepamos diferenciar si el hotel no sé qué o la industria no sé cuántos pues tiene no sé qué huella de carbono versus su competencia o esas historias. Y luego para aplicar políticas fiscales que además podían ser universales, es decir, al menos de Europa, porque si se aplica solo en el distrito de Carabanchel de Madrid, pues no tiene ningún efecto, o en Madrid o en España, es decir, sería un tema que deberíamos de empujar. Pero eso creo que es el mejor instrumento que podemos tener para conseguir los fines. Primero, información del consumidor o usuario, y segundo, a través de las políticas fiscales que tienen una huella de carbono mayor, bueno, pues que pague más impuestos. Y creo que no tengo eco de que se recoja, los que tenéis fuerza ahora institucional,
pues que se recoja con toda la fuerza que a mí me gustaría. Gracias, José María. Sobre todo esto que has dicho último, los que tenemos fuerza institucional, la verdad es que me ha dejado muy satisfecho y muy tranquilo para el resto de la mañana, ¿no? Vamos a ver, antes lo hablábamos con la pregunta de Carlos. Yo estoy de acuerdo, es decir, en que la huella de carbono y que todo este tipo de medidas y etiquetado es suficiente, pero en la situación de emergencia que estamos, lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es el pragmatismo. Pragmatismo en el sentido, por ejemplo, yo hago una historia para atrás. Quizás España en estos momentos tenga una de las mejores leyes, que es la 3R de rehabilitación, regeneración, y la otra R, nunca se me... reconstrucción, rehabilitación, regeneración, y ¿cuál era la más? Reordenación de edificios, bueno, del año 2013. Y tenemos un Real Decreto que parece que es el 235 sobre certificaciones energéticas. Cuando se hizo ese decreto, todos los edificios deberían tener una letra, y como tal letra era necesario tener el certificado para poder alquilar o vender un piso, o que te den una licencia de habitabilidad. Si luego vemos el resultado de incorporar un procedimiento, es que echa la ley y echa la trampa. Lo que ha supuesto ese Real Decreto del año 2013, que es el 235, creo que es el 235, ¿no? Sí. Es, primero, que no valga para nada la certificación ni a nivel de estadística. Segundo, que sea un mini job o un subempleo de algunos sectores específicamente, y que no existan políticas adicionales, porque lo lógico sería es que si yo tengo una letra, luego tanto el IBI como la mayoría de los impuestos que están alrededor de ese inmueble fueran en consonancia. ¿A qué voy con esto? Para mí, el tener etiquetado las huellas de carbono de todas las actividades me parece fundamental. Pero en un estado de emergencia climática lo que nosotros hemos planteado son medidas para mañana, no para una gran discusión de puesta de acuerdo producto a producto. Primero, recordar que cuando se hizo este tema de las certificaciones, se hizo con programas de ordenador que financiaron algunas compañías eléctricas y que luego, como decía el otro, el resultado de la letra siempre estaba en función, o sea, vamos, que salía mejor como letra consumir gas natural que consumir electricidad, aunque la electricidad fuera renovable o tener una bomba de cal. Y esto es así. Los que nos hicimos el certificado ese o el curso para hacer certificaciones, no porque esté yo para hacer un mini yo, sino para aquello de ver cómo funcionaba, por las tripas, por ausencia de datos, al final era como el fútbol, que siempre ganaba Alemania, jugaras bien o jugaras mal. Entonces, este es un punto importante. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero si ahora mismo abrimos un melón de decir, oye, vamos a discutir, primero no puede ser solo a nivel nacional, tiene que ser a nivel internacional, porque lo que no vamos a hacer es que todos los productos que vengan del exterior o todo lo que tengamos o todo lo que exportemos, ponerle la etiqueta, empezar a un procedimiento que hay normas sencillas para poderlo hacer. Estaríamos lo mismo que un impuesto al CO2, todo lo que quieras, entre empezar, diseñar y todo lo demás, ¿cuándo tendríamos el procedimiento en marcha? Que sea el óptimo. Antes decía, lo bueno es enemigo de lo mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero si alguien, para poner en marcha lo que tú estás diciendo, me dice, necesito un año de parón, es lo que no me vale. Es decir, nosotros las propuestas que hemos hecho son para hacerlas mañana. ¿Me explico? Desde pasar un impuesto de circulación de un vehículo a otro, pasar de un impuesto finalista de la ley de impuestos especiales a otro modelo, desde, en cierta manera, establecer, por ejemplo, ya que España está siendo uno de los países de mayor producción ganadera porcina, en que el purín tenga un gravamen. Yo recuerdo en otras épocas que el purín se pagaba para poder hacer cogeneración. Lo pagábamos a €0,5 el metro cúbico para tener el derecho de poder tener una prima ¿me explico? Entonces, estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón y debería ser una línea para empezar a discutir, no solo a nivel europeo, a nivel español,
sino a nivel global. Ahora, si esto supone paralizar cualquier tipo de medida que necesitamos como el comer, vamos mal, ¿no? No sé si me explico. Sí, pero entendámonos, cambiemos las cosas pragmáticamente y empecemos la línea que tú estás hablando, pero sin olvidar lo que siempre nos han dicho. Yo te reconozco que el año 2050 las renovables serán 100%. Hasta el año 2049 no me lo vuelvas a pedir. Entonces, este es un punto importante. Tienes razón, me gusta el modelo, como antes hablábamos del tema del impuesto de CO2, pero es que creo que en la emergencia climática y sobre todo, como nosotros decimos, la emergencia política que tenemos, no estamos para diseñar nuevos modelos, estamos para cambiar lo que tenemos, aunque sea a brocha gorda. No podemos esperar más. Dándote la razón. Hola, Javier Martínez del programa de radio de Cogestiona. No sé si una reflexión que tenemos aquí todos, y creo que lo ha comentado antes Pepa, que acaba de decir que estamos, digamos, todos en el mismo bando, pero venimos de un gobierno que en un año pues ha cargado el impuesto al sol, ha hecho el radio de autoconsumo, el PENIEC, ha hecho el borrador de cambio climático, y estoy seguro que el gobierno, si leyese el informe que han publicado hoy, estaría de acuerdo en los objetivos finales en todo lo que propone el informe. La cuestión es el ritmo al que un gobierno puede ir haciendo estas acciones. Y entonces, sí que he hecho en falta un poquito, aparte de decir las directrices o los objetivos hacia dónde hay que ir, las barreras que nos podemos ir encontrando para ir hacia estos objetivos. Es decir, porque al final luego, cuando te pones y bajas al barro y estás ya metido en la política, resulta que si quieres poner 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, pues vas a tener problemas del sector de la automoción. Si quieres eliminar el carbón, vas a tener problemas de medio la provincia de León y media provincia de Asturias que se te van a echar en contra. Y hay que buscar una transición justa. Entonces, la cuestión es si realmente todos estos objetivos son directrices que como lobby renovable digamos que damos a conocer a los que mandan para que los pongan en marcha, pero que realmente no sé si también un análisis profundo de qué medidas de las que aquí se ponen de verdad se pueden poner en marcha mañana, que es lo que estamos pidiendo, y cuáles realmente necesitan un tiempo para poder hacer una evolución y una transición ecológica justa también. Entonces, sí que he hecho en falta un poco es las barreras que nos podemos encontrar y cómo resolver los problemas, porque estoy seguro que el actual ministerio estaría de acuerdo en poner esto mañana, pero luego está la realidad, el choque, ¿no? Tienes toda la razón y lo primero que tenemos que ser conscientes son de las capacidades que tenemos y de las limitaciones que tenemos, pero dicho eso, en el documento que hicimos ya en marzo y que discutimos con todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones anteriores, no estas, sino las anteriores, establecíamos medida a medida y las medidas, vamos a llamarlo colaterales para ese tipo de medidas. Por ejemplo, si yo quiero apostar por la electrificación de la demanda, pues había propuestas de prohibir la publicidad institucional a favor del gas, impedir que las instalaciones de gas tengan y nos vamos a encontrar barreras, por supuesto que sí. Y nos vamos a encontrar reticencias y nos vamos a encontrar diferentes ritmos a los cuales un sector y otro. Nosotros siempre hemos mantenido que para prohibir algo hay que dar una alternativa previa. Y cuando apostábamos por, volviendo a Madrid, por la M30 como Madrid Central, pues hay un primer problema. Y es que el ayuntamiento que acaba de salir no lo podía hacer porque no había cumplido su compromiso de hacer ni la Comunidad de Madrid los 12 parkings disuasorios que había, ni todo el modelo que tenía previsto. Y en este punto nosotros podemos dar directrices, podemos dar propuestas, podemos dar subpropuestas y subpropuestas. Me explico, decir, oye, no vale con decir yo apuesto por la bomba de calor, sino la bomba de calor tiene 27 medidas alrededor, que van parte a su favor y parte en contra del resto. El día a día está claro que nos encontraremos dificultades.
Por ejemplo, el anuncio de la subida del diésel o que en 2040 no se matricularan vehículos diésel, pues es una medida real. A lo mejor en vez de decírselo a la prensa había que haberlo hablado antes con el sector automóvil y decir cuál era el plan que teníamos para ese 2040, porque yo no conozco a nadie que se compre un coche diésel para ir de Alcalá de Henares a Daganzo y no poder entrar en ninguno de los dos pueblos. Es decir, ser errante por la Mancha dando vueltas sin poder entrar en ningún sitio. Entonces, yo creo que esas barreras nos las vamos a encontrar, tenemos las limitaciones que tenemos, somos conscientes que la única forma de solventar barreras es tirando en líneas rectas. O sea, lo que no podemos hacer es, frente a una barrera, parar y volver hacia atrás. Lo estamos viendo ahora. Es decir, no me gusta Madrid Central, lo destruyo. No me gusta el carril bici, lo quito. Pues si cada uno dentro de 4 años me gusta el carril bici, lo vuelvo a poner, nos gastamos hacerlo y deshacerlo. ¿Me explico? Entonces, tenemos las limitaciones que tenemos. El documento de 2018 lo discutimos con todos los partidos políticos, punto por punto, medida por medida, igual que por ejemplo, cuando hemos dicho PVPC con garantía de origen por ley, hemos tenido todo tipo de llamadas. Que 25 teras que estoy vendiendo ahora, como sector 88%, 86,7% abastecido por el sector tradicional, no tengo energía renovable para tanto. Pues haz energías renovables. No sé si me explico. Lo que sí está muy claro es que frente a una dificultad hay que ver quién es el que tienes delante y al que te opones y trabajar en consecuencia. Aquí no se puede, desgraciadamente, lo hemos dicho en muchos sitios, somos la primera generación que vemos las consecuencias del cambio climático y somos la última que vamos a poder actuar para poderlo cambiar para las siguientes. Y en ese punto, las barreras que nos vayamos a encontrar, oye, aquí ya no van paños calientes. Transparencia en la toma de decisión, pero no tenemos, bordeemos, vale, y accedo. Esto no es negociable. Obviamente nosotros no somos gobierno, ni nos ha elegido nadie, ni tenemos voluntad de asumir cargos. Pero estoy totalmente de acuerdo. ¿Que va a haber barreras? Una detrás de otra. Naturales y artificiales. Generadas al efecto, cuando hablábamos antes de los ayuntamientos, pues ese tipo de barreras las podemos trabajar. ¿Me explico? Si a mí mañana la distribuidora me dice que para un punto de enganche o lo que sea, ahora las condiciones técnicas me tarda 2 meses, pues yo tengo que tener una modificación que le crujan la cuenta de resultados. Eso es poder ejecutivo. Ejecutemos. No sé si tenéis alguna pregunta más. Oye, pues agradeceros la paciencia de haber aguantado hasta el final, el que hayáis compartido vuestro tiempo con nosotros y sabéis dónde estamos. Ahora os entregaremos un documento, lo colgaremos también en la web. Entender que es un documento de opiniones de la Fundación y de todos los que formamos la Fundación y a partir de ahí, oye, solo deciros que estamos abiertos a colaborar con todo el mundo y a recibir todas las opiniones y todos los comentarios de todo el mundo. No estamos en posesión de la verdad, aunque nos vamos acercando a ella. Gracias.